Bienvenidos una semana más a Canalateca y a una nueva modificación con OBD11. Hoy vamos a ver cómo cambiar el número de parpadeos de los intermitentes de confort. Y como seguramente habrá alguno de vosotros que no sepa lo que son los intermitentes de confort, os voy a explicar qué son. La verdad es que seguramente ya los estáis usando, simplemente lo que pasa es que no sabéis que se llaman así. Pero antes de empezar, quiero dejar claros varios puntos. 1. Las modificaciones que se presentan en este canal tan solo tienen un carácter informativo, y antes de hacer una modificación, deberías informarte sobre si incumple alguna norma del reglamento de circulación de tu país. 2. Si te preocupa el hecho de que una modificación afecte a la garantía de tu vehículo, no la hagas. 3. Canalateca no se hace responsable ni del funcionamiento de la app OBD11 ni de una incorrecta manipulación de esta por tu parte. La palanca de los intermitentes tiene dos posiciones. La normal, en la que ponemos el intermitente y se queda parpadeando constantemente hasta que volvemos a bajar la palanca. Y luego tenemos la posición de los intermitentes de confort, que simplemente empujamos un poco hasta que haga un poco de resistencia y parpadea 3 veces. 1, 2, 3, ¿vale? Si no os gustan estos intermitentes de confort, los podéis desactivar en los ajustes, iluminación, intermitentes de confort, ¿vale? Ahora, si vamos aquí, empujamos, solamente parpadea mientras lo tenemos apretado. Ya no parpadea las 3 veces. Pero no hay nada más que configurar sobre los intermitentes, ¿vale? A mí personalmente hay veces que los 3 parpadeos me parecen insuficientes. Pues con OBD11 podemos cambiar el número de parpadeos. Pues para hacer esta modificación, como siempre, conectamos el dispositivo al puerto OBD y abrimos la aplicación de OBD11. Bingo, crédito libre. Conectamos. Vale, ya está conectado. Vamos al vehículo. Aplicaciones. Y buscamos esta. Comfort Turn Signals, que tiene un coste de 10 créditos. También se puede hacer a través de la centralita electrónica sin ningún coste, pero bueno, es un poco más complicado y hay que ir con un poco más de cuidado. Bueno, vamos a hacer primero la opción fácil. Entramos aquí, nos dice que podemos ajustar el número de parpadeos entre 2 y 5. Vamos a cambiar el valor. Vamos a poner, o sea, está a 3, el valor actual, vamos a ponerlo a 5. Activar. Hecho. Vamos a ver. Le damos 1, 2, 3, 4 y 5. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, que yo creo que debe ser por la versión del coche, no he tenido que hacer nada, directamente he cambiado el número y actualizado. Pero como podéis ver aquí, para las versiones, creo que es para las versiones anteriores, hay que hacer un procedimiento previo a que funcione. Hay que ir a los ajustes, ¿vale?
ir a los ajustes de fábrica, seleccionar los ajustes, el reset individual, ¿vale? Ir a vehículo o luces y hacer el reset. Y a partir de aquí funciona. En este caso con el ATK de 2021 no ha hecho falta. Y de la otra manera, en la que nos ahorramos los créditos, vamos a la unidad de control, a las unidades de control, seleccionamos Central Electrics, que es la unidad 9. Tenemos que ir a adaptación, ¿vale? Y buscar por Außen Licht Blinker. Y aquí dentro hay una serie de parámetros que no deberemos tocar, solamente el de Comfort Blinken Blinkzyklen, ¿ok? Que ya está 5, que es el que hemos dejado antes. Os cuento también un par de cosas extrañas que he visto. La primera es que si hacemos la modificación a través de las adaptaciones, aquí tenemos el 3, por ejemplo, vamos a ponerle 5, ¿veis? Me dice que puedo entrar un valor entre 0 y 3, lo cual es extraño porque en la aplicación dice que puedes poner un número de 2 a 5, ¿vale? Vamos a ponerle 5, que lo acepta. Y lo hace sin problema. Vale, yo creo que se trata de un fallo en la aplicación, simplemente porque los números que aparecen aquí están mal realmente. Si ahora le pongo un 0, que tal y como me dice aquí, lo grabo. Ups. ¿Ves que me ha puesto un 2? No me acepta el 0. En realidad pone 0 a 3, pero el real es de 2 a 5, ¿vale? El mensaje está mal. Y la otra cosa extraña que he detectado es que después de hacer estas modificaciones, tanto a través de la aplicación como directamente a través de las adaptaciones, la modificación ha modificado otras cosas sin yo saberlo. Yo he detectado dos. Os enseño cuál es. La primera es los retrovisores. Me ha desactivado el plegado de los retrovisores. Pero bueno, esto lo volvemos a activar y ya está. Y lo otro es que la iluminación ambiental, que sabéis que yo normalmente la llevo en rojo, me la ha puesto en blanco, como podéis ver. Está en blanco, ¿vale? La ponemos en rojo de nuevo y no pasa nada. A ver si detectáis alguna cosa más que yo se me haya escapado y la podéis compartir con el resto de usuarios en los comentarios del vídeo, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima modificación. Adiós.